Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. El placer de estar aquí recibiendo a gente en nuestro estudio aquí en Piso. Y hoy para hablar acerca de la opinión que tienen sobre todo los jóvenes entre 18 y 29 años de algunas cuestiones que tienen que ver con la política, con el derecho, con la corrupción, con la administración del Estado y sobre todo en estas encuestas que realiza el Instituto de Desarrollo, el más reciente de ellos o la más reciente de ellas el año pasado, un año tan importante y tan particular porque fue un año electoral y esto se hizo un poquito después de las elecciones, entonces es importante ver un poquito cuál es la expectativa que tiene la gente joven con respecto al comienzo de un nuevo periodo presidencial. ¿Participaron, no participaron? Todavía los jóvenes se afilian a partidos políticos, eso que ya es muy difícil encontrar en un país que no sea Paraguay. Uno a veces va a la Argentina o a Brasil o donde fuera y pregunta, ¿estás afiliado? Y bueno, ¿qué es eso? Te dicen, es como que en otros países ya se descartó eso de afiliarse a un partido político, si bien es cierto, tienen su ideología, tienen su simpatía, lo que fuera, pero afiliarse ya casi no se da. Pero en nuestro país todavía se da. ¿Qué porcentaje de esos encuestados, jóvenes, repito, hasta 29 años, ha participado de las últimas elecciones? Por eso quiero decir buenas noches a Sofía Rojas y a Renato Riveros, que son estudiantes de Economía del Instituto de Desarrollo. Sofía, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Juan. Muchas gracias por recibirnos y también gracias a la teleaudiencia por estar presente. Renato, bienvenido. Buenas noches, Juan, y también agradecido por este espacio y un saludo también a la teleaudiencia que nos toma su tiempo de mirar un poquito de nosotros. Mirar un poquito qué está pasando, ¿verdad? Sofía, vamos por el principio. ¿Qué es Instituto de Desarrollo? Bueno, el Instituto de Desarrollo es un instituto de educación superior que cuenta con licenciaturas de Economía, Desarrollo Sostenible y Gestión de Negocios. También cuenta con maestrías en estos temas. El instituto se muestra orgulloso, ¿verdad?, de siempre mostrar como que excelencia además, y con eso nosotros como estudiantes hacemos esta encuesta juvenil que en realidad se hace en el marco del programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad, que cuenta con el apoyo técnico y financiero de USAID. Con esta encuesta buscamos ver justamente, como habías dicho, la percepción de los jóvenes en cuanto a la política, la situación actual, la calidad de vida del país, cuáles son sus percepciones en cuanto a corrupción y otros temas también actuales, ¿verdad? Renato, todos los alumnos se ven vinculados a estas encuestas que se hacen periódicamente, no sé, se hace una especie de selección a través de alumnos o cada quien tiene, digamos, como parte de su obligación curricular participar de estas encuestas, como organizador y como encuestador, digo. Sí. Por lo general, los mayores alumnos toman esa responsabilidad de hacer la encuesta y a otros alumnos nos piden ayuda para así organizar bien los datos y sacar lo mejor posible la información que recopilaron y así poder tener como ahora mismo una encuesta así bien explicada y bien hecha. El IDE es el Instituto de Desarrollo. Ahora el IDE con la J agregada, ¿qué es, Sofía? Es la encuesta juvenil del Instituto de Desarrollo. Esta encuesta en realidad fue inspirada en el Harvard Youth Poll, que es una encuesta hecha en el proyecto de opinión pública de la Universidad de Harvard. Esta encuesta cuenta con más de 20 años de trayectoria. Es más, en la primera edición, que fue en el 2021, de la encuesta juvenil del instituto, los estudiantes fueron capacitados por estudiantes de Harvard como para poder realizar esta encuesta en el contexto de Paraguay, adaptar las preguntas, poder ver qué era lo que necesitábamos nosotros saber de la juventud, ¿verdad? A ver, Renato, decía 20 años de existencia ya de esto como marca, digamos, pero en Paraguay, ¿cuántos años de esta encuesta? No, y como mencionó la compañía, a partir de 2021 el instituto empezó a tratar de producir esta encuesta y para darnos así una imagen de qué opina la juventud de la política, entre otras cosas. Tipo, dar una imagen general de qué es de los jóvenes, cuál es su opinión sobre diferentes temas, ya que, como mencionaste, siempre los jóvenes son el futuro de este país. Es importante tener su opinión. El temario generalmente es el mismo, Sofía, o va cambiando cada año. Bueno, decíamos antes de empezar el programa que no es lo mismo preguntarle a los chicos algo en el 2021 y hacerlo en el 2023 cuando hay elecciones antes o después. Pero en general el temario es el mismo. Sí, en general se trata de mantener una línea como para que pueda haber una comparación entre estas
encuestas, ¿verdad? Podamos saber cómo va cambiando la percepción del joven también, ¿verdad? En cuanto a los contextos. Pero sí se van añadiendo preguntas nuevas que como estudiantes vamos analizando qué más podríamos preguntar o, como decías, en un contexto de año electoral, también agregar preguntas como para poder tener información de, por ejemplo, por qué votaron los jóvenes, por qué no, y otras preguntas. Lo que sí podemos ya contar es que 75% de estos jóvenes participaron de las últimas elecciones. Y también podemos saber que los que votaron en su mayoría porque el candidato por el que iban a votar tenían la oportunidad de ganar. Y los que no votaron en su mayoría no votaron justamente porque no veían que no se sentían identificados con los... No veían que vayan con las necesidades del país. Claro, o sea, el menú electoral como que no les satisfacía, ¿no? Sí. O sea, no se identificaban con ningún candidato ni con ningún proyecto, entonces prefirieron no participar. Exacto. Entiendo. Yo recuerdo que el actual presidente del Congreso en algún momento dado, antes de las elecciones, refiriéndose a las chances de su candidato, no el candidato del Partido Colorado, decía, en guaraní decía, yo voy a decir en español nomás, la gente quiere votar por el caballo ganador. Decía, y me parece que se confirma lo que vos me decís, que la gente vota por el candidato que más chance tiene, o por lo menos tiene más chance de ganar, así que le voy a votar a este. Más o menos a esa conclusión se puede llegar. Con la respuesta que dieron ellos, digo, los encuestados. Claro, en los resultados podemos ver eso, justamente esa fue la respuesta de porque sí votaron. También en tercer lugar de por qué no votaron estaba lo contrario, de que su candidato no tenía oportunidad de ganar. Claro. Sí. Entiendo. Ese es otro de los resultados. La encuesta es a distancia, Renato, es decir, ¿y cómo hacen ustedes el contacto con alguien? Por ejemplo, quieren que participe yo, no tengo 29 años, tengo mucho más, ¿verdad? Pero vamos a suponer que quieran contactar conmigo para que yo participe. ¿Cómo se comunican conmigo? Y por lo general es todo digital. La empresa que tiene una base de datos importante va buscando así, o sea, ¿cómo se dice? El perfil necesario para que las personas puedan entrar dentro de la encuesta y realizar las preguntas correspondientes. El que reciba en su bandeja de entrada esta invitación, ¿tiene algún lapso, tiene algún tiempo para poder responder la encuesta? Sí, hay un tiempo de una ventana, vamos a decir, pero normalmente se toma un número de muestra, vamos a decir, un rango de muestra. Entonces, lo que se hizo es, una vez que la encuesta alcanzaba las 1000 respuestas, ahí cerraba o sea, y eso se alcanzó en 3 días, porque la encuesta se hizo del 15 al 18 de junio. ¿Y cuánto tiempo más o menos le llevaría al participante responder todas las preguntas? Es un breve tiempo, me imagino yo, ¿no? Sí, Casi nada, ¿no? Alrededor de 15 minutos. Nada más, sí. Sí. Porque uno a veces recibe, ¿no?, encuesta de satisfacción de tal empresa, y uno ahí llena o no llena, ¿verdad? Y no suele llevar mucho tiempo. ¿Cuántas preguntas son? Más o menos. No hace falta que sea exacta la respuesta, sino más o menos cuántas preguntas son. Alrededor de un poco menos de 100 preguntas son, alrededor de entre 60 y 100 preguntas. Sí. Claro. ¿Se conserva el anonimato del participante? ¿Se garantiza el anonimato? ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo manejan? Que mucha gente suele ser reticente a participar porque no quiere revelar datos y compañía. ¿Cómo se maneja esa parte? No, sí, como una empresa con una base de datos importante, como mencioné ya antes, digo que toma sus... ¿cómo se dice? Los cuidados correspondientes para que la persona se sienta segura de que esa encuesta es para dar información en general, nomás no para decir esta persona hizo tal cosa, así que pase lo que pase. Me decían que el porcentaje de gente que participó en las últimas elecciones, me refiero a los encuestados, es un porcentaje de 75%. De esos 1000 que ustedes consultaron, 75% es un número interesante, ¿no? Es un número bastante importante de jóvenes que a veces a lo mejor no van a participar, pero en este caso ustedes se encontraron con un 75% que sí fue a participar. Sí, así mismo, que es un aumento del 30% de la última encuesta. Aumento del 30%, Sí. Interesante. Ahora, la pregunta también fue, ¿estás afiliado a algún partido político? Sí. No digo que sea exactamente así la pregunta, pero más o menos consultaron si hay afiliaciones. Sí, o sea, la respuesta por lo general, la mayoría de los jóvenes no está afiliado a ningún partido político. En cuanto a afiliación, dominante es el Partido Colorado.
Y con una gran diferencia, en tercera fuerza se encuentra el Partido Liberal. Ya, pero en su mayoría los que respondían decían no está afiliado a ningún partido. Afiliados. ¿Qué es la tendencia? Yo decía al principio del programa, en otros países las afiliaciones casi ya no existen, sobre todo la gente joven de 40 años para abajo, ya no tiene esa costumbre o hasta necesidad, ¿por qué no? Porque en algún momento dado, en este país sobre todo, era hasta necesario afiliarse al partido de gobierno para poder tener chances de acceder a cargos o ciertos privilegios que lamentablemente en algunos casos subsisten. Y justamente a esto quería llegar. El tema prebendarismo, ¿no? Es un eje, es una pregunta que también está en el cuestionario a los... Sí, bueno, dentro de la encuesta existe una sección que está dedicada totalmente a la corrupción. A la corrupción. Sí, de esto el 70% de los jóvenes rechazan totalmente la corrupción. En cambio, un tercio de ellos ven a la corrupción como un mal necesario o algo que hay que convivir con ello dentro de la política. Ahora, en cuanto a los actos de corrupción, podemos ver un ranking de qué creen que es lo peor estos jóvenes. En primer lugar estaba el desvío de fondos públicos. En segundo lugar está el prebendarismo. En tercer lugar encontramos el nepotismo. En cuarto lugar tenemos la impunidad. Y en quinto lugar encontramos el soborno. Excelente. Justamente sobre esos puntos quisiéramos hablar, pero si me permite, vamos a un breve corte y después los 10 minutos que nos quedan para hablar justamente de esos puntos que más le llamó la atención con respecto a la respuesta de los encuestados. ¿Sí? Sin problema. Pausa y ya volvemos aquí en La Esencia de Mega TV. Seguimos hablando con Renato Rivero, Sofía Rojas, son estudiantes de licenciatura en Economía del Instituto de Desarrollo. ¿Cuántos años dura una carrera así como esta en IDE? Quiero entrar de vuelta en el tema de la carrera que ustedes están siguiendo. No, y la licenciatura dura por lo general solo 4 años y después 2 años más de maestría, o sea 6 años en total. ¿Y ustedes están en este momento en qué año? ¿O son compañeros ustedes? Tenemos alguna materia juntos, pero no. No somos compañeros. Y a ver, ¿a vos cuánto te queda todavía para llegar a la licenciatura? A mí me queda bastante todavía. Pero hasta 4 años. Sí, me quedan todavía 2 años. No es nada. ¿Y a vos? Yo estoy en mi último año ya. Estás en el último año. Sí. Y después a ver un posgrado y a ver un poquitito de los puntos que mencionaban ustedes que llamó la atención con respecto a las respuestas que daban, el tema de la corrupción. Por ahí leía que está en el rango del 70% y que Sí. en años anteriores estaba en 80%. ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Hay más tolerancia o cada arranque de un nuevo periodo presidencial como que da expectativa, da esperanza? Uno a veces se pregunta por qué da esperanza, bueno, pero parece que así funciona. ¿Cómo ustedes evaluarían esa diferencia de 10% entre una encuesta anterior y esta donde aparentemente hay más tolerancia a la corrupción? ¿Qué se puede decir? Bueno, sí. Nosotros podemos ver en los resultados, al hacer la comparación con los años anteriores, podemos ver que en el 2021 y el 2022 se mantuvo la respuesta de que el 80% consideraba la corrupción inaceptable y se quedaban 20% los que veían como un mal necesario. Eso disminuyó en el 2023 con el 70%, como viste, hubo un cambio bastante notorio. Ajá. Que sí es preocupante que haya un incremento en cuanto a la tolerancia, vamos a decir, de los jóvenes en cuanto a la corrupción, pero justamente nosotros venimos a presentar estos resultados como para que los jóvenes puedan analizar más profundamente sobre esto y también limitamos a los profesionales que puedan acceder a estos resultados. Se encuentran disponibles, el reporte final se encuentra disponible en la página web del instituto, que es www.desarrollo.edu.paraguay.pi. Y ahí pueden encontrar el reporte final y les invitamos a que puedan leer, informarse y puedan quitar sus propias conclusiones y analizar sobre los temas. Renato, corrupción pues es un término muy, muy general, ¿verdad? Que es como el género y después están las especies de corrupción. Entre esas especies de corrupción, ¿qué es lo que más está, digamos, generando el rechazo de los encuestados? Hablamos de corrupción como un todo, ¿verdad? Sí. Pero las diferentes manifestaciones de la corrupción, ¿qué es lo que más te llamó la atención acerca de la respuesta de los encuestados? ¿Qué es lo que más rechazan?
En la parte de la encuesta existe un ranking que le preguntaron a los jóvenes sobre qué actos consideran más terribles de corrupción, en el cual encabeza sobre todo el desvío de fondos públicos. Segundo lugar está el prebendarismo público. Tercer puesto el nepotismo. Cuarto puesto la impunidad y quinto el soborno. O sea, son los 5 principales actos que los jóvenes no desean que ningún tipo de funcionario o gobierno realice. Para que veamos también que el tema del nepotismo, quiero extraer esa parte de la respuesta de ustedes, si bien dieron varias respuestas, ¿no? Pero el tema del nepotismo, últimamente se está hablando mucho. Estamos en este principio de año, se ha hablado bastante de nepotismo, pero esta encuesta viene de mediados del año pasado, sí, para que veamos nomás que es una cuestión histórica. Yo quiero imaginar si ustedes mañana hacen esta encuesta, ¿qué lugar ocuparía el nepotismo? Yo creo que va a encabezar, ¿verdad? ¿Ustedes no lo ven así? Y lo más probable, ya que las respuestas van yendo al contexto en el que se va encontrando, ¿verdad? Claro, El país, sí, en sí. También dentro de la encuesta podemos ver otros resultados, por ejemplo, como la confianza en las instituciones públicas, ajá, donde vemos que casi el 60% confía mayormente en ranking, otra vez, en la academia, en el Banco Central del Paraguay. ¿En la academia dijiste? En la academia, sí. La academia son todos los institutos que tienen alguna base de investigación, ajá, además incluyendo universidades, ¿verdad? Ya, perfecto. Después tenemos el Banco Central del Paraguay y en tercero tenemos el Ministerio de Agricultura. Y en cambio, en el otro extremo, solamente alrededor del 17% de los jóvenes confían en el Congreso, en los partidos políticos y en la CEPRELAT. ¿Hubo alguna pregunta con respecto a los sistemas de seguridad en cuanto a confianza? A la policía, por ejemplo. ¿Muestran confianza a la policía como un factor de seguridad o no tanto? Bueno, en realidad esta lista sigue. Yo creo que la policía se encuentra dentro de la lista. Entonces, en el reporte final se podría ver en qué lugar está la policía dentro de este ranking, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que en uno de las secciones habla de los ejes temáticos de desarrollo que los jóvenes creen importantes, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, está en primer lugar la seguridad. Sí. Está la seguridad, la salud y la economía. Sí, generalmente son los puntos que más sensibilidad crea en la sociedad. Ahora, estábamos hablando de confianza. En cuanto a percepción de corrupción, sí, una cosa es en qué institución confía más, en qué menos. Pero si yo pregunto, por ejemplo, ¿cuáles te parecen las oficinas más corruptas del país? ¿Se hizo esa clase de pregunta y si hubo alguna respuesta? ¿Dónde, por ejemplo, está concentrada la mayor cantidad de casos de corrupción, por ejemplo, según esta percepción de la gente? Y hay una parte de la encuesta en la cual se le pregunta a los jóvenes cuál es su confianza en los poderes del Estado. Entre ellos, el 30% confía, solo el 30% confía en el poder ejecutivo y en el legislativo. Y el otro 40% solo confía en el poder judicial. 40% sí, en el poder judicial. Sí. El tema de la confiabilidad me llamó la atención. ¿El Banco Central está entre los entes más confiables entonces? Sí. O sea que para la gente joven, la gente encuestada, las políticas financieras, digamos, del Banco Central que se encarga de eso son correctas. Me llama la atención, y es destacable que el Banco Central, encargado de la política financiera del país, esté entre los más confiables. Eso se mantiene así, que ustedes recuerden nomás, si es que por ahí recuerdan de anteriores encuestas. ¿Ya era así o fue algo que sorprendió también? No, se mantuvo. Desde el 2021 el Banco Central es una de las instituciones en las que más confían los jóvenes. También preguntan si los jóvenes aspiran a algún cargo público, si quieren trabajar para el Estado o preferirían hacerlo para el sector privado. Ese tipo de preguntas hacen. Sí, hay una parte sobre su ingreso y si trabajan o no trabajan. Lo que sí se puede destacar de esa parte es que entre 50 y 70% de los jóvenes solo tienen un salario entre menor o igual a 2 millones de guaraníes. Pero esto va, conforme uno va creciendo, va aumentando su salario, a partir de los 24 especialmente. Ajá. Sí. Después también 7 de cada 10, o sea 70% también, dice que está trabajando y en algunos casos estudia también. Ajá. Y entre los que trabajan, alrededor del 31% lo hace en el sector privado
y el 19% en el sector público. Eso en calidad de dependencia. El resto ya es solo independiente, o sea, emprendimiento, entre otras cosas. Claro, porque ustedes al encarar la encuesta no es que eligieron, como decían hace rato, un perfil X para ser encuestados, sino que ahí se fueron descubriendo la situación socioeconómica de cada quien. Sí. ¿Y qué pudieron notar? Hay mucho desempleo, está difícil encontrar un empleo y mantenerlo. Ese tipo de aspecto también pudo trascender de este cuestionario. En esta edición, creo que en ninguna edición, la verdad, se puede ver esa clase de respuesta, pero sí sería importante poder agregar para la siguiente edición, por ejemplo. Esto lo hacen cada año, decían, ¿no? Sí, cada año. Sí. No, muy interesante realmente. A ver, algo más que les haya llamado la atención, que alguna pregunta o alguna respuesta, dijeron, mira, esto no nos esperábamos, este porcentaje. A ver, por ejemplo, ¿qué recordarías vos, Sofía? Mira, esto me llamó la atención, esto es para analizar, esto es para repreguntar. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que hay una sección en que se habla de la percepción de los jóvenes en cuanto a la situación actual del país. Y alrededor de la mitad de ellos se encuentran en una incertidumbre en cuanto a la situación actual. Ajá. Solamente un 10%, perdón, 1 de cada 10 cree que el país va por buen camino. 1%. Sí. El 10%. Ah, 10%. 1 de cada 10, sí. Ah, 1 de cada 10. Perdón, yo entendí Sí. mal, disculpa. Sí, no, pues me quedé. Y el resto le es indiferente. Pero, o va por el pesimismo. Pero lo que a mí me llamó la atención fue la comparación con el año 2021. Que en el 2021, alrededor del 50% estaba en el pesimismo. Creía que el país iba por mal camino. Y eso no se trasladó a un positivismo, pero sí se trasladó a una incertidumbre en el 2023. Ahora, recordemos que el 2021 fue un año muy particular también. Estábamos en pandemia, como que la gente estaba, digamos, en una situación de que no sabía si el túnel tenía alguna luz de salida. O sea, pudo haber sido eso también, ¿no? Sí. Interesante. Y vos, Renato, algo que te haya llamado la atención, que digas, bueno, sobre esto me gustaría hacer una tesis, inclusive, no sé si para tanto, pero que te haya llamado la atención. No, y sí, también tiene que ver más con las perspectivas futuras de los jóvenes, en el cual alrededor de la mitad, cerca de la mitad, considera que, como mencionó mi compañera, hay una incertidumbre en cuanto a este gobierno y lo que pueda pasar a futuro. Y el otro 40% simplemente considera que no va por buen camino. Y eso es algo a que uno puede llegar a tener mucho en cuenta, ya que 5 años es mucho tiempo y vamos a ir así. Si seguimos haciendo las encuestas, es algo que podemos ir tocando así para sacar mejores conclusiones. Exactamente. Finalmente, me quedan 30 segunditos. Estos datos que recogen, lo analizan, lo ponen, digamos, de una manera ordenada. Después se publica, esos encuestados reciben, digamos, un resultado para que vean, bueno, mirá los resultados de la pregunta que te hicimos. ¿Hay ese tipo de post, digamos, de encuesta? El reporte final de la encuesta está publicado para todo público en la página web del instituto, que es www.desarrollo.edu.pi, pero sí los encuestados en sí no reciben el reporte final personal, vamos a decir, de forma personal. Claro, entiendo. Bueno, Sofía, una vez que termine esta carrera, ¿qué pensás hacer? ¿Hacer el posgrado? ¿Irte afuera? ¿Qué pensás? ¿Qué perspectivas tenés vos como joven también? Sí, mi idea es hacer un posgrado, maestría e incluso llegar al doctorado. ¿Tenés buena perspectiva para este país o estás en ese 1 de cada 10? Bueno, en mi opinión, la incertidumbre que muestran estos jóvenes puede ser como un voto de confianza para Entiendo. la situación en la que estamos, ¿verdad? Y creo que me encuentro entre esos. Tu caso, Renato, la misma pregunta para vos. ¿Qué pensás hacer después de que te recibas? Que te falta muy poco. Sí. Quedarte por aquí, viajar, estudiar afuera. ¿Y tus perspectivas para este país? Y en cuanto a la educación, yo sigo viendo las oportunidades que pueden presentarse. Y por el momento quiero centrarme por terminar bien este último año. Y en cuanto a mi opinión también sobre el país y las perspectivas, yo creo que también no estoy seguro de lo que puede llegar a pasar. Porque pasan muchas cosas hoy en día y uno no está seguro de si es que va a haber algo al final o simplemente nos quedamos en el mismo lugar otra vez.
Qué mucho ya escuché ese tipo de respuesta y parece que todos estamos así. Me hace acordar de un meteorólogo importante que tenemos acá que me dice, para nosotros hoy en día pronosticar el tiempo es muy difícil porque cambia todo muy rápido. Parece que en la perspectiva país pasa lo mismo que en la meteorología. Incertidumbre, es una palabra que parece que llevamos todos acá en la solapa en este momento. Gracias por venir, un gusto charlar con ustedes. Felicitaciones. Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, hablábamos así con Renato Riveros y Sofía Rojas, estudiantes de Economía del Instituto de Desarrollo, con respecto a estas encuestas a jóvenes que ellos lo hacen periódicamente para ver un poquito qué está pensando el joven acerca de este país y de su futuro. Hasta la próxima en La Esencia.